Hola, Dios les bendiga. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Cindy Núñez, soy escritora y cantautora de música cristiana. En este día quiero compartirles un verso que está en Filipenses 4 del 6 al 7 y dice de la siguiente manera: No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Muchas veces estamos pasando por circunstancias difíciles en nuestras vidas, por dificultades económicas, asuntos familiares, por luto. Hay muchísimas razones por las cuales nosotros podemos pasar por un momento de mucha dificultad, momentos de desasosiego, momentos en el que no sabemos qué va a pasar, mucha incertidumbre, momentos en el que definitivamente nos encontramos con falta de paz. Nuestro gozo se va de nuestras vidas y nuestra alegría, momentos en el que es difícil verdaderamente sonreír, momentos en el que es difícil tú tener una cara o una actitud positiva ante las circunstancias, ante lo que te está sucediendo en el momento. Muchas veces nosotros como cristianos, lo digo por mí específicamente, y no solamente como cristianos, como seres humanos, pero lo digo desde mi perspectiva porque obviamente soy cristiana y como cristiana se supone que debo de tener mi confianza en Jesús, se supone que debo de tener gozo como consecuencia también del Espíritu Santo que habita en mí, porque es uno de los dones del Espíritu Santo, tener gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Sin embargo, no siempre es así. El problema está en nuestro estado mental, en lo que permitimos que entre en nuestras mentes y en nuestros corazones, en lo que creemos en el momento. Y algo muy interesante es que cuando vemos la cultura judía, que es a lo que muchos de nosotros, los llamados gentiles, dígase los no judíos, que somos nosotros los extranjeros, que también somos parte y estamos dentro de la gracia redentora de Cristo, tomamos mucho lo que es la cultura y las creencias y la religión judía. ¿Por qué? Porque todo el cristianismo se basa en estas creencias, no solamente por el hecho de ser el pueblo escogido de Dios, sino porque también el Mesías en el que creemos, que es Cristo Jesús, era judío. Y cuando vamos a lo que es la creencia judía y vemos lo que era llamada fe en aquel entonces, y vemos que en verdad para los judíos la palabra fe no existía dentro de su vocabulario y tuvieron que aprender griego para poder entender dentro de su idioma lo que era la palabra fe, me sorprende bastante. ¿Por qué? Porque para los judíos la fe no existe, porque para ellos no es algo ni siquiera negociable, no es de tener la certeza de que aunque tú no lo veas, Él está ahí. No, es que para ellos es algo continuo. Siempre tienen la misma actitud de que saben que Dios está ahí con ellos. A diferencia de nosotros los gentiles, que necesitamos la fe, porque nosotros nunca, vamos a llamarle de esta manera, conocimos a Dios o vimos a Dios como el pueblo de Israel sí lo experimentó y lo vio y palpó. Lo podemos ver también en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel estuvo los 40 años en el desierto. Ellos vieron la gloria y la magnitud de la grandeza de Dios. En la misma palabra dice que Moisés vio la espalda de Dios, y quizás no fue específicamente la espalda de Dios en el sentido de su grandeza porque hubiese muerto, pero Dios le permitió ver una pincelada de lo que Él es a Moisés. Esto es tan sorprendente y es tan extraordinario de entender y de saber, porque muchas veces nosotros los gentiles, dígase los extranjeros que no pertenecemos al pueblo de Israel innato, sino que pertenecemos al pueblo de Israel por la adopción espiritual por medio de la sangre de Cristo, muchas veces no entendemos la manera en la que ellos llevan sus creencias. Estoy hablando de todo este tipo de cosas por una razón en específica, y es porque muchas veces nosotros al no ver no creemos, y nos ocurre como Tomás, que tenemos que entrar nuestro dedo en la llaga de Jesús para poder creer que fue Él quien resucitó. Increíble. Vuelvo otra vez al verso de Filipenses 4, 6, 7. No se aflijan por nada. Cuando la palabra habla de que no se aflijan por nada, es por nada. Sino preséntenselo todo a Dios en oración. Muchas veces, en vez de nosotros presentarle nuestras dolencias, las cosas que nos están pasando, lo menos que hacemos es buscar a Dios en oración y presentarle lo que nosotros tenemos, sino que empezamos a quejarnos, nos entristecemos, perdemos
perdemos la fe, perdemos el gozo, perdemos nuestra paz y buscamos otras alternativas humanas para el problema que tenemos en el momento. Sin embargo, aquí dice claramente, preséntenselo todo a Dios en oración. Punto y coma, dice, pídanle y denle gracias también. Y esto es extremadamente importante porque una vez tú vas al Señor con acción de gracias y con alabanza, antes de presentarle a Dios tu problema, lo que te está pasando, y lo haces verdaderamente de corazón, porque recuerden algo, que Dios conoce los corazones. Tú lo haces verdaderamente de corazón, adorándolo y exaltándolo y dándole gracias a Él por lo que Él es y no por lo que te pueda dar. Dios va a ver tu corazón, Dios va a llenarte de paz. Ustedes no se imaginan cuánto el agradecimiento puede cambiar tu entorno, puede cambiar la manera en la que ves la vida, puede cambiar incluso tus circunstancias, porque vas a empezar a ver las cosas positivas en vez de ver lo negativo de tu situación en el momento. Y dice, así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Qué importante es esto. Cuidará sus corazones y sus pensamientos, porque lamentablemente cuando estamos pasando por tribulación, por tempestades, por problemas, por situaciones incómodas, lo primero que viene a nuestra mente son pensamientos negativos de que no voy a poder salir de esta situación. Lo primero que empieza es nuestro corazón a tribularse y a cargarse y a llenarse de angustia y de ansiedad, cosas que no vienen para nada de Dios. Lo primero que hacemos es intranquilizarnos y pensar en una solución humana, en lo que yo puedo hacer para resolver este problema específicamente. Lo digo por experiencia propia. Han habido tantas situaciones y tantas circunstancias de mi vida en las que me he sentido tan mal, en las que no veo una salida de mi problema, ni siquiera estoy creyendo en las promesas de Dios sobre mi vida o las estoy tomando por tardanza. Pero recuerden algo, ni siquiera es que Dios llega tarde. Algo que me ha llamado mucho la atención sobre una canción nueva que sacó Carlos Luima. Él dice, Dios no llega tarde, ni siquiera es que Él no llega tarde, Él está ahí. Dios siempre está ahí. Dios no se aparta de sus hijos. Dios no se aleja. Eso no es cierto. Él siempre está ahí. Está velando por ti. Él tiene total cuidado. Sabe todo lo que va a pasar. Tiene todo fríamente calculado, como decía el Chapulín Colorado. Es extraordinario la manera en la que la gratitud y presentarle tus cargas al Señor primero, antes de quejarte, antes de buscar una solución por otro lado, antes de hablar con tu mejor amigo, antes de hablar con tu esposo, antes de hablar hasta con tu madre, y que tú vayas directamente a presentarle tu angustia y tu situación al Rey de Reyes y Señor de Señores. No solamente eso, sino que vayas con un corazón agradecido, porque obviamente ¿quién va a agradecer la tribulación, la prueba y las circunstancias y todo lo que te está pasando en el momento que es negativo? Sino con un corazón agradecido de lo bueno que Él ha sido, aún en otras circunstancias, o que de quizás tu situación en el momento pudo ser peor y Dios guardó de que no fuera así. Tenemos que tener una actitud positiva, y no es un positivismo aéreo ni nada de esas cosas, sino pensando en que Dios conoce el final de tu historia, en que Dios tiene todo el control de tu vida. En el momento en que tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, Él pone una estampa espiritual sobre ti de que tú le perteneces, de que nada de lo que te pase a ti será casualidad. Y así como dice la palabra también, todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Si verdaderamente tú amas a Dios por lo que Él es y no por los beneficios que Él te da, entonces Dios te va a recompensar. Dios te va a llenar de su paz. Va a cuidar tu corazón y tu mente para que pensamientos negativos no entren a ella y para que tu corazón sea protegido de cualquier artimaña del enemigo. Cuestión de que te mantengas íntegro para Él. Dios les bendiga.